Queridos espectadores, desde que Truong desapareció, el mundo de Thieu Nu se vino abajo. Ella sigue viviendo en la pequeña casa que antes estaba llena de risas y promesas de una boda feliz. Cada mañana se despierta mirando hacia la puerta, esperando ver la silueta familiar de él. Pero lo único que encuentra es un vacío infinito. Día tras día los carteles que ella había puesto comienzan a desvanecerse. Las llamadas sin respuesta y los sueños que compartían aún la persiguen cada noche. Algunos dicen que Truong nunca volverá, pero en el corazón de Thieu Nu él sigue estando en algún lugar. Mientras ella no se rinda, la esperanza de un milagro sigue viva. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para traerlo de vuelta? ¿O el destino guarda un misterio que cambiará todo para siempre? Acompáñenme en el viaje de Thieu Nu lleno de lágrimas y esperanza, donde cada segundo puede ser el momento que lo cambie todo. No olviden dar like, suscribirse y apoyar esta historia porque tal vez sean ustedes quienes presencien el milagro cuando suceda. Thieu Nu se despertó una mañana gris. La luz suave se filtraba por las rendijas de la puerta, pero no lograba disipar el vacío en su corazón. Desde que Truong desapareció, cada mañana se había convertido en un desafío, un momento para enfrentar la soledad, la nostalgia y la preocupación constante. Sus ojos se perdían en el vacío como si miraba lo suficiente pudiera ver la silueta de Truong aparecer entre ese espacio vacío. Los recuerdos venían de nuevo: su sonrisa, su mirada tierna, las promesas de la boda que él había jurado cumplir cuando regresara. La sensación de pérdida y vacío la envolvía, obligándola a detenerse sin poder evitar que las lágrimas cayeran en medio de esta espera interminable. Aunque el dolor era profundo, Thieu Nu sabía que no podía rendirse. Truong estaba en algún lugar enfrentando peligros y no lo culpaba por ello. Cada lágrima, cada pensamiento se convierte en fuerza y determinación. En su corazón, la esperanza de que él regrese sigue viva, sigue ardiendo en silencio. Se dice a sí misma que debe ser fuerte, que debe esperar y seguir buscándolo sin importar los obstáculos que el destino le ponga. Pero la vida continúa y su responsabilidad hacia Dui, el pequeño que depende de ella, no le permite derrumbarse. Thieu Nu se levanta y se prepara para un nuevo día. Aunque su corazón sigue lleno de ansiedad, sus manos se mueven rápidamente cuidando cada pequeño detalle de su trabajo diario. Se recuerda a sí misma que aunque lo eche tanto de menos, debe seguir adelante, cumplir con su responsabilidad hacia Dui y proteger la esperanza y los sueños que compartieron. Incluso al ir al mercado, Thieu Nu no puede sacar la imagen de Truong de su mente. La multitud, los gritos de los vendedores, las risas y las conversaciones a su alrededor, todo suena distante comparado con el latido de su corazón, donde la imagen de Truong siempre está presente. Ella elige cuidadosamente cada sandía fresca, las coloca con cuidado en la cesta y se recuerda que el dinero que gane hoy es para cuidar a Dui, para mantener su vida mientras Truong no está aquí. Cada acción, por pequeña que sea, lleva consigo una mezcla de preocupación y esperanza, haciendo que cada momento se vuelva intenso y lleno de emoción. Thieu Nu recuerda las promesas que Truong hizo sobre la boda, sobre su futuro juntos. La felicidad sencilla pero completa que soñaron compartir. Cada recuerdo es a la vez un consuelo y una herida abierta que la hace extrañarlo aún más. Al cortar las sandías, al organizar la mercancía en el puesto o al reír con los clientes, su mente sigue dando vueltas con la imagen de Truong. Aunque está cansada, no se permite caer, sabe que la esperanza es lo único que la mantiene en pie. El puente entre la soledad actual y el futuro feliz que imaginaron. Aunque cada segundo esté lleno de nostalgia y ansiedad, Thieu Nu sigue adelante con fortaleza. Ella entiende que la ausencia de Truong no solo es una pérdida, sino también una prueba para demostrar su paciencia, determinación y el amor profundo que siente por él.
Cada mañana, al despertar, se recuerda a sí misma que debe ser más fuerte, esforzarse más para seguir esperando el día en que Truong regrese y para que la vida de Dui no se vea afectada. Esa fe es el fuego que ilumina su camino, lo que la ayuda a superar el dolor, la soledad y a mantener encendida la llama de la esperanza en los largos días de espera. Cuando llega al mercado, Tie-u-nu pone la cesta de sandías sobre el mostrador, organizando cuidadosamente cada una según su tamaño y madurez. Se seca las manos, respira profundamente, pero su mente sigue atrapada en la imagen de Truong. Cada vez que un cliente se acerca, ella sonríe suavemente, entrega la sandía, recibe el dinero, pero sus ojos siguen buscando entre la multitud. Busca cualquier señal, cualquier pista que indique que Truong podría aparecer o que alguien lo haya visto. La combinación de esperanza y tensión hace que cada pequeño gesto del día se vuelva más pesado, más intenso. Sin embargo, el trabajo debe continuar. Vende las sandías con cuidado, cuenta cada moneda para asegurarse de que Dui tenga comida, ropa limpia y útiles escolares. Cada sandía vendida, cada billete recibido, es una prueba de su fuerza y determinación. En su corazón, la imagen de Truong sigue viva. Él sigue siendo la razón por la que no se rinde, la motivación que la impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. A veces se detiene un momento, mira la foto de Truong que guarda en su bolsillo. Recuerda los momentos que compartieron, las promesas de un futuro juntos, de la boda que él había jurado celebrar cuando regresara. Esos recuerdos la llenan de tristeza, pero también refuerzan su determinación. No importa dónde esté Truong, ni lo grande que sea el desafío, ella no se rendirá. Cada día en el mercado, Tie-u-nu trabaja incansablemente, viviendo con una nostalgia constante. La multitud, las miradas de los clientes, todo se convierte en un reflejo de su miedo y esperanza. Se dice a sí misma que aunque Truong esté lejos y no haya noticias de él, ella debe seguir adelante, debe ser fuerte y mantener la llama de la esperanza en su corazón siempre encendida. Incluso cuando el sol comienza a ponerse y la luz dorada se refleja en las sandías, Tie-u-nu sigue firme, vendiendo cada fruta con la esperanza en cada moneda ganada, mientras guarda en silencio los recuerdos de Truong. Cada minuto, cada segundo está lleno de ansiedad y miedo, pero ella no permite que eso apague su determinación. Su corazón sigue dirigido hacia él, rezando por su seguridad, soñando con el día en que podrá recibirlo de vuelta junto a Dui. En esos breves momentos de descanso, Tie-u-nu mira alrededor e imagina que Truong está en alguna parte entre la multitud, o que alguien traerá noticias de él. Esa pequeña llama de esperanza es suficiente para mantenerla en pie y seguir adelante. Cada sandía, cada paso, cada persona a su alrededor es un testimonio de su esfuerzo constante, de su voluntad de buscar a Truong y proteger a Dui, y de la fe de que algún día la boda que él prometió se hará realidad. Sin embargo, la vida no le permite detenerse por mucho tiempo. Dui sigue esperando en casa. El niño necesita comida, cuidado, y todos los gastos dependen del dinero que ella gane vendiendo sandías. Tie-u-nu siente el peso de la responsabilidad. Debe trabajar para vivir, cuidar de Dui, y al mismo tiempo mantener la esperanza por Truong. Se dice a sí misma que cada gota de sudor, cada esfuerzo tiene un propósito, que cada paso que da es una forma de mantener la vida de Dui y mantener viva la llama de la esperanza en su corazón. Cuando se queda quieta en el silencio del mercado, los recuerdos de Truong vuelven a su mente. Las risas compartidas, las conversaciones sobre el futuro, los planes para la boda que nunca pudieron llevar a cabo. Esos recuerdos son a la vez un consuelo y una herida, una combinación de calor y vacío que le aprieta el pecho.
La casa que Truong había comenzado a construir aún incompleta aparece constantemente en su mente como un símbolo de amor y promesas incumplidas. Suspiró, tomó la foto en sus manos y siguió mirando alrededor, esperando que ocurriera un pequeño milagro. En los pocos minutos de descanso, Thieunnu no deja de mirar a su alrededor. Observa cada rostro, cada gesto con la esperanza de que alguien traiga noticias de Truong. La llama de esperanza, aunque frágil, es muy fuerte. Le ayuda a superar la soledad y la ansiedad. Aunque esté cansada y adolorida, sabe que no puede detenerse porque Truong sigue siendo la única razón por la que se mantiene fuerte, y Dui la necesita firme. Cuando cae la tarde y la luz dorada atraviesa el techo de chapa, Thieunnu recoge las sandías restantes, entrega las últimas a los clientes y se prepara para regresar a casa. Siente su corazón latir rápido con cada paso, lleno de ansiedad y esperanza, deseando que Truong regrese pronto. Sabe que esta mezcla de nostalgia y preocupación la acompañará en todo el camino, pero la creencia de que algún día Truong regresará y la boda que ambos soñaron se hará realidad sigue siendo la motivación que la impulsa a seguir adelante un día más. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Giọng nói trầm như không được đầy quyết tâm. Anh cần ngủ. Em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con gái yêu thương nhất. Nhờ vậy, đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ, phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh em. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng nặng nề đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả sự mặt sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe nặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.